Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta ocasión, me acompaña por segunda vez aquí en el podcast el biólogo Omar Colán. Omar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes por acá, Perú. Buenos días para todos los que nos escuchan en otras latitudes. Buenas noches. Un gusto saludarte a la distancia. Qué bueno, pues muchas gracias por tenerte aquí, por esta disponibilidad que tienes para nuevamente participar aquí en el podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de microorganismos, ¿no? Pareciera que en los últimos años, diría yo, en los últimos 5 años, pareciera que hemos vivido un boom en cuanto a los microorganismos aplicados en el agro, ¿no? Muchas nuevas empresas han surgido, se está ya generando una conciencia a nivel general en los agricultores de que el uso de microorganismos es algo benéfico. Yo recuerdo a lo mejor hace todavía 3 años hablar de microorganismos con un agricultor era hablarle de un gasto que veía innecesario. Ahora, pues ya es algo que justamente gracias a personas como tú, esa mentalidad hemos estado empezando a cambiarla. En el caso de Perú, ¿cuál es el estado actual de la industria de los microorganismos? ¿Hay competencia? ¿Realmente los agricultores le están viendo un beneficio? ¿Se lo están viendo como una inversión? ¿Qué nos puedes contar? Claro, mira, bueno, yo te puedo contar la experiencia que yo tengo. Yo vivo en la ciudad de Trujillo, en la costa norte del Perú, y acá hay un proyecto de irrigación muy grande, que es un proyecto que se inició hace unos 15 años, que es el proyecto Chavimochic. Y de ahí, bueno, toda la parte norte también hay proyectos de irrigación que aprovechan lo que son los desiertos, ¿no? Por supuesto, también hay agricultura pequeña y mediana, pero esta grande de exportación fue quien comenzó con el uso de los productos de origen biológico, ¿no? Los microorganismos. eh, Se trabaja mucho con productos como Bacillus subtilis, como Bacillus thuringiensis. Se trabaja también con algunos tipos de tricodermas, hongos entomopatógenos. Pero también cuando tú conversas con gente que está en el medio, el cambio ha sido lento, han habido temporadas en que las han usado, temporadas en que no las han usado, pero ya, y como dices tú, hace unos 3 años, creo yo que por una presión del mercado, ¿no? Habían gente que está en el área sanidad de estas empresas grandes que me llamaban, me comentaban, oye, me dicen, me acaban de reducir la lista de productos permitidos para poder exportar a Europa. Ya no tengo este producto que era una molécula de un insecticida tipo piretroide. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí es donde las alternativas con los biológicos y los microorganismos han ido penetrando. Lento, pero no tanto, creo yo, por un interés necesariamente de la industria y de los productores, sino porque el mercado ha ido generando esa presión y al final de cuentas es beneficioso para el medio ambiente y para los consumidores, ¿no? Entonces, tú has detectado que el uso de productos biotecnológicos, en este caso algunos que incluyan microorganismos, ha derivado de una necesidad. No es como una cuestión de que el agricultor diga, ah, mira, esto es novedoso, vamos a probarlo, sino de que hasta que tienen la necesidad, los utilizan. Sí, en el caso de lo que yo he visto aquí, proyectos de irrigación grandes, que son donde, digamos, hay volúmenes mayores, eh, la necesidad ha ido por las restricciones, ¿no? Del mercado, ¿no? Se han ido eliminando algunos productos o han estado apareciendo algunos problemas también que no han tenido una solución. Por ejemplo, hace algunos meses empezó a aparecer mucho cadmio en cultivo de aguacate y entonces llegaron a eliminar foliares, llegaron a eliminar una serie de productos que los usaban de manera regular porque consideraban que estos productos podían ser la causa de la presencia del cadmio en el aguacate, aunque digamos, las causas exactas no se saben aún, pero como se fueron eliminando estos productos, tenían que conseguir bioestimulantes que pudieran reemplazarlos. Y es ahí donde entraron con algunos tipos de productos biológicos como microorganismos, ¿no? Entonces, digamos, han sido situaciones no necesariamente por digamos, un convencimiento propio o un interés directo, sino ha sido de manera indirecta. Pero ya una vez que han empezado a probar, han visto que los resultados pueden ser perfectamente
válidos y los han empezado a utilizar con más frecuencia, y eso ha derivado a que pequeños y medianos productores, que muchas veces son sus proveedores, también los empiecen a usar, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un mecanismo más indirecto de uso de estos productos. Este boca a boca siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pareciera que en el agro, por mejor marketing que hagas, no logras resultados hasta que comienzas a obtener esta comunicación de que un agricultor le diga a otros qué es lo que le ha funcionado. En el caso de tu experiencia, ¿cómo crees que se pueda incrementar este tipo de comunicación? Porque pues si tú llegas con el agricultor y le dices, oye, ¿te funcionó? Sí, bueno, oye, podrías decirle a todos los demás, no te hacen caso, ¿no? Generalmente es como cuando ellos quieren decirle a los demás, ¿no? Claro, es un tema bastante complejo. Yo tengo en esto 10 años como en Bioterra, la empresa que yo dirijo. Visito muchos productores de manera independiente, o a veces los visito en asociaciones, juntas de regantes, cooperativas o empresas, y siempre está, digamos, la dificultad de que son productores o empresarios que han venido haciendo algo como el uso de agroquímicos o fertilizantes químicos sintéticos por 25 años, 30 años, ¿no? Yo tengo 46 y me he encontrado con productores que tienen 70 años. Y cuando yo llego y le digo, mira, esto es un producto que no va a contaminar el medio ambiente, que va a ser un producto que le va a ayudar a que usted gaste menos, él me ve y me dice, en su mente, yo tengo en estos 50, 60 años, tú no nacías cuando yo hacía agricultura, ¿no? Porque te digo que yo lo he escuchado, yo salgo de una charla y le escucho así, a veces, no, eso no funciona, dicen, ¿no? Entonces, es un trabajo muy lento, pero se están haciendo esos esfuerzos, y como te digo, los mismos laboratorios que sacan productos para agricultura también están entrando en toda la ola de los bioinsumos o los bioestimulantes. Ya el término bio, el prefijo, nos indica que tiene un origen orgánico o muchas veces son microorganismos, y eso es bueno porque si ellos dan un poco como los primeros pasos, el resto de gente los va a empezar a usar, y al final de cuentas el beneficio, como vuelvo a decir, es para el medio ambiente y para los consumidores finales. Entonces es un trabajo sí complicado, pero bueno, a echarle ganas. Cuando hablamos de uso de microorganismos en la agricultura, pues digamos que estamos hablando de biotecnología, pero la biotecnología es una rama de la ciencia muy amplia, dentro de la cual el uso de microorganismos es una cuestión específica, pero dentro de esta cuestión, pues podemos hablar de microorganismos para remediar suelos, para descontaminar agua, tú mencionabas hace rato, para utilizar una especie de como el tema de estimular las plantas de manera foliar, el tema de eliminar a lo mejor algún metal pesado. ¿Cuáles son los casos en los que tú has utilizado microorganismos en el agro? Pues mira, ahí vamos a entrar en un debate bien interesante, es un debate en el cual yo estoy siempre interesado en participar, y por eso la oportunidad de conversar contigo y con la gente que te sigue y que te escucha. Yo creo que el debate va a ser en los próximos años cómo usamos a estos microorganismos, porque está absolutamente demostrado que los mejores remediadores, los mejores acondicionadores de un suelo, de una planta, de un medio ambiente contaminado son los microorganismos. Solo para tener una idea, hay pruebas científicas que demuestran que los primeros microorganismos que aparecieron en el planeta datan de hace 3.500 millones de años. Las primeras bacterias que aparecieron en la Tierra datan de hace 3.500 millones de años. Eso no es invención, eso. Hay fósiles, hay pruebas que se han hecho y se han encontrado esos restos de estos primeros microorganismos. Eran anaeróbicos en condiciones sin oxígeno. Los primeros microorganismos aeróbicos aparecieron hace 2.300 millones de años. Cuando empiezan a mirar hacia el sol, las bacterias, y empiezan a utilizar esa energía, utilizan el CO2 de esa atmósfera anaeróbica y empiezan a emitir oxígeno, lo mismo que hacen las plantas. Y en esos procesos, estos microorganismos empezaron a coevolucionar. El hombre, lo más antiguo que tenemos,
3.5 millones de años. Es decir, nosotros aquí como especie humana tenemos muy poquitos años. Los microorganismos han pasado por glaciaciones, por meteoritos, han pasado por épocas de baja ausencia de oxígeno, cambios climáticos variados. Entonces están adaptados a crecer en estas condiciones, pero siempre, siempre han estado en la naturaleza y están hasta el momento en consorcios. Tú vas a un suelo de México, vas a un suelo de Perú, de África, tomas una muestra de suelo y no vas a encontrar una especie de microorganismo en ese suelo. Vas a encontrar diversidad de microorganismos. ¿Cómo están los microorganismos en el estómago, en el sistema digestivo, en la flora intestinal? Antes se le llamaba flora. El término correcto es microbiota. En el estómago no hay una superbacteria y un soco. En la naturaleza están como consorcios microbianos. Y así en la piel, y así en la superficie de la hoja, y así... Mira, yo estoy haciendo un trabajo último que todavía estoy en proceso de redacción. Tomamos una fruta de aguacate, la esterilizamos por fuera, le hicimos hipoclorito de sodio, para que no haya ningún tipo de bacteria. Le tomamos una muestra de la epidermis y de la pulpa, le hicimos un análisis de ADN y encontramos más de 25 especies de microorganismos en la pulpa y en la epidermis. Vaya. Y luego pusimos esas mismas paltas, era una muestra, dividimos en dos, la pusimos en condiciones de containers, porque de Perú se exporta mucho aguacate hacia el extranjero, pero a grandes distancias, y demoran hasta 40 días en llegar. Entonces, cuando abren el container, llega pues con cambios microbiológicos o algunas manchas. Y la gente, por ejemplo, decía, no, ahí hay antracnosis. Pero cuando hacemos simulamos esas condiciones de container y luego tomamos una muestra, no solo aparece antracnosis, aparecen por lo menos 25 especies de microorganismos más. Entonces, ¿cómo podemos aseverar que el daño es de la antracnosis si los microorganismos actúan en conjunto? Y aquí voy con el tema del debate. ¿Cómo deberíamos trabajar los microorganismos en la agricultura? ¿Separados o deberíamos trabajarlos en consorcios, que es la forma en la que se encuentran? Yo particularmente soy de la idea de que deberíamos tratar de trabajar en consorcios porque esa es la forma en la que en la naturaleza se presentan. Y el debate está ahí abierto, ¿ah? Entonces, con lo que me estás diciendo, Omar, yo entendería que la aplicación de una sola especie de microorganismo podría representar tirar el dinero a la basura en lugar de una inversión. ¿Por qué? Porque si no estamos aplicando en consorcio, si no están trabajando en conjunto, pues básicamente podríamos decir que estamos perdiendo dinero si se aplica de forma individual una especie. No, yo no diría que es una actividad que no suma. Tiene una ventaja, pero creo yo que no se logran los resultados al 100%, al 100%, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una idea. Yo tengo un bosque que lo quiero reforestar. Yo quiero reforestar una zona que fue natural. En un bosque natural no hay una sola especie de planta. En un bosque natural hay muchas especies de plantas, mucha diversidad de plantas. Y ahí vamos con el término diversidad de microorganismos. Y a esa diversidad vienen diversidad de insectos, diversidad de aves y mamíferos, etc. Entonces, si yo elimino un bosque donde había diversidad de vida y pongo puros pinos, claro, uno va a decir, oye, antes no había nada, pero al final puse un bosque de pinos. Ya, bueno, ajá, no es igual que el bosque natural. No te va a dar las mismas características. Yo lo he forzado al medio ambiente, le he puesto a cierta distancia. Entonces, ayuda. ¿Es un bosque? Sí. ¿Te da oxígeno? Sí, pero no tiene las mismas funciones. En el caso de los microorganismos pasa algo similar. Si yo trabajo con una especie en particular, vamos a poner, y lo comentamos al inicio, tricoderma, bacillus, y los trabajo por separado, voy a tener algunos efectos, pero está absolutamente demostrado que los microorganismos en consorcio, y te escuchaba el otro día conversar con un especialista, en consorcio los microorganismos trabajan mucho mejor, porque se dividen las funciones. Si hay un compuesto rico en celulosa, hay microorganismos que emiten enzima para degradar celulosa. Si hay compuestos ricos en carbono, hay microorganismos que van a descomponer ese carbono. Si hay
Fósforo, hay microorganismos como las pseudomonas que están especializadas en solubilizar fósforo. Cada uno cumple una función en particular. Entonces, sumas esfuerzos y los resultados son más eficientes. Entonces, esa sería un poco la reflexión, tratar de buscar la mayor eficiencia. ¿No habría aquí una cuestión, pregunto yo, de si aplicamos un consorcio y las cosas funcionan, de realmente como aplicamos muchos microorganismos no sabemos cuál nos está beneficiando? O sea, no desde el punto de vista a lo mejor de obtener una respuesta clara, el hecho de aplicar una especie de microorganismo de manera individual y luego otra, no puede darnos, o en este caso a los agricultores, un panorama más claro de qué es lo que les está funcionando. ¿No es necesario hacer como esa investigación? Sí y no. Lo que pasa es que de repente para el sector académico que intenta explicar procesos, ¿no? Rutas metabólicas, rutas bioquímicas, ahí hay un interés en poder hacerlo de repente por separado, e ir armando pues todo un entendimiento de cómo funciona un ecosistema agropecuario, pero vamos a los productores que hoy por hoy ya están teniendo problemas con el cadmio que hablábamos hace un rato, o con problemas, ¿no?, de nemátodos. Al productor lo que le interesa es que le solucionemos el problema ya hoy. Y entonces vamos a un ejemplo de algo que se usa mucho con frecuencia, que es, por ejemplo, la materia orgánica preparada, el compost o el humus. Toda la literatura, no tienes que ser necesariamente profesional de ciencias agropecuarias o biólogo o especialista ambiental, todas las personas más o menos tienen claro, las que están en el agro, que la materia orgánica te ayuda con el suelo. Y la Sí. pregunta es, en ese compost, en ese humus, ¿hay una sola especie de bacteria de hongo o de hongo? El sentido ¿No? común, el sentido común y la experiencia nos dice, no, por supuesto que no, ahí deben haber un montón de microorganismos. Y mientras más materia orgánica le pongas, mejor. Entonces, la experiencia nos dice que los microorganismos funcionan en consorcio y no necesariamente se genera digamos, un efecto negativo. Lo que hay que validar son las dosis que yo voy a usar de esos consorcios o de esa materia orgánica, que finalmente también los aplica en consorcios, para ver el tema de costo y beneficio, porque finalmente por ahí creo yo pasa el análisis más importante. Cuando nosotros hablamos de aplicar un consorcio en campo, podríamos decir, en base a lo que tú estás comentando, que aquel producto comercial que tenga la mayor cantidad de especies dentro de su consorcio es el que deberíamos de aplicar. Sí, sí, claro, correcto, porque volvemos a lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Eh, Aquí la palabra clave, y yo como promotor de agricultura regenerativa, siempre les digo a los amigos que están en campo, acá la palabra clave es diversidad, porque a mayor diversidad, mejor equilibrio y balance de un ecosistema. Vamos a ponernos nosotros como un sistema biológico, los seres humanos. Si nosotros solo comemos pescado y arroz, alguien dirá, no, el pescado es nutritivo, tiene mucho hierro, pero si yo todos los días como pescado y arroz, después de un mes yo no voy a estar más nutrido, porque me está faltando la proteína vegetal, porque me están faltando los azúcares de las frutas y me está faltando un balance nutricional. Entonces, al igual que la nutrición en las personas, la diversidad de estos colores del alimento es lo que me genera un equilibrio nutricional. Entonces, igual pasa con los microorganismos. Los microorganismos, al ser más diversos, solubilizan más diversidad de minerales, descomponen más diversidad de materia orgánica y la planta tiene más diversidad de nutrientes. Y si la planta tiene más diversidad de nutrientes, tiene un desarrollo y un equilibrio también en su nutrición. Entonces, mientras más microorganismos haya, por ende, la nutrición de los cultivos va a ser más balanceada. Ahora, ahí lo que hay que evaluar, porque en el mercado hay líneas comerciales, cuáles de estos microorganismos me aseguran que yo estoy colocando los microorganismos más ideales, ¿no? Porque algunos dicen tenemos 2 especies, algunos tenemos 3 especies en consorcio, algunos dicen tenemos 8 especies, en particular la tecnología con la que nosotros trabajamos tiene más de 100 especies de microorganismos, entonces por eso es que ahí, digamos, se le va comentando al productor. Y una última cosa, para poder más o menos
motivar a los amigos que nos escuchan. Cuando hablamos de agricultura a base de microorganismos, fundamentalmente estamos hablando de algo que suena mucho ahora, que son los probióticos. Los probióticos están muy usados en alimentos y en bebidas. Bueno, cuando usamos microorganismos estamos usando de probióticos para agricultura porque promovemos la vida en suelo. Entonces, así como en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, no hay una bacteria, sino hay un montón, y tratamos de que ese grupo de microorganismos estén equilibrados, algo similar deberíamos buscar en los suelos para los cultivos, ¿no? Tengo algunas dudas sobre los probióticos que acabas de mencionar, pero antes de eso, tengo una pregunta final con el tema de los consorcios microbianos y mi pregunta es, ¿siempre va a resultar beneficioso aplicar un consorcio microbiano o hay alguna probabilidad de que en algún momento su aplicación resulte negativa? Y te lo pregunto entendiendo pues justamente que en el suelo hay una especie de equilibrio entre los microorganismos que ya están ahí y si nosotros llegamos y le aplicamos pues microorganismos externos, podemos desequilibrar esa región del suelo, o sea, esa parte. No, 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 no. Y volvemos al ejemplo del humus o del compost, ¿no? Vamos a suponer, los amigos productores tienen 1 hectárea de aguacate, poníamos hace un rato el ejemplo. Si yo le pongo 5 toneladas de humus a ese campo por hectárea, el campo me lo va a agradecer, el campo va a estar contento y el productor va a estar contento. Si yo le pongo 50 toneladas de humus, ¿genero algún daño en el cultivo? No, me imagino que no. Bueno, no sé si en algún momento, o sea, desconozco si en algún momento hay un cierto volumen que pueda llegar a, no sé, por ejemplo, quemar raíces o algo. No, no. Queman raíces la materia orgánica sin procesar, por Ok. presencia, por presencia de metano, por presencia de amoníaco, de gases que no están procesados. Pero si tú le echas humus, que ya es una materia orgánica estabilizada, o compost, que ya es una materia orgánica semiprocesada, que ya no emite metano, ya no te genera daño en raíces. Pero si tú le agregas en vez de 5, 50 toneladas, ¿sabes cuál va a ser el beneficio? Que el productor va a bajar el químico. Y si le aplico Porque ya es 500, el beneficio va a ser mayor y así me puedo ir hasta donde el bolsillo de. y entonces el problema no es ecológico, no es ambiental, el problema es económico, porque tú no Ok. puedes echar 500 toneladas. Entonces, no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción. La materia orgánica es suficiente para aportar todos los nutrientes. Ahora, y aquí viene el debate, ¿qué hago cuando yo no tengo esa materia orgánica sólida, no tengo el compost o el humus? Bueno, ahí trabajamos nosotros en Bioterra, trabajamos con una tecnología, una biotecnología que se llama microorganismos eficaces, con la cual preparamos materia orgánica líquida fermentada. Usamos estos consorcios de más de 100 cepas de microorganismos, le adicionamos melaza, le adicionamos una arcilla de algas marinas, usamos agua, lo preparo en 7 días y ese fermento es un fermento rico en aminoácidos, rico en minerales activados, rico en microorganismos y que puedo utilizar para los cultivos. Y estoy trabajando con materia orgánica fermentada, sin ningún tipo de problema. Ok, ¿hay algún porcentaje mínimo de materia orgánica que tú consideres óptimo para la aplicación de microorganismos? Porque me imagino en este momento, yo que trabajé con algunos agricultores que de repente tenían muy poca materia orgánica en sus suelos, que en esos casos aplicar microorganismos sí sería tirar el dinero a la basura, ¿no? Porque si no hay materia orgánica, los microorganismos no se pueden establecer. ¿Qué porcentaje buscas tú de materia orgánica en el suelo? Lo que pasa es que yo te voy a contar la experiencia que tengo trabajando en la costa peruana. En la costa peruana, te decía hace un rato, es un desierto, y Ok, entonces acá los niveles de materia, acá sí es arena, esto es arena de desierto, fundamentalmente la de exportación. Hay suelo de valle que tiene cultivos de ríos y que, bueno, el porcentaje de materia orgánica no supera el 2%, es bajísimo, bajísimo. Entonces, pues mira, acá la verdad que la agricultura convencional, eh, el productor pequeño y mediano usa muy poca materia orgánica, así que yo siempre les voy a responder, mira, échale la mayor cantidad. Si puedes echarle 5 toneladas, bien, si le puedes echar 8 o 10 toneladas, mejor, ¿no? Pero tampoco es que el cambio es de golpe. Buscamos que le pueda echar lo que maneja de presupuesto, puede echarle 1, 2, 3, 4, 5 toneladas por hectárea, en el caso de la pequeña agricultura,
Y luego puede ir con biofertilizantes a base de tecnología M, que es lo que nosotros vendemos, como es riego por goteo, entonces ahí yo ya puedo ir fraccionando y dosificando, puedo usar 200, 300, 400 litros del biofertilizante a lo largo de la campaña y voy regenerando poco a poco el suelo y de esa manera la siguiente campaña ya él va a tener la posibilidad de bajarle no solamente al fertilizante químico, sino también a la materia orgánica que utilizó. Entonces los cambios son progresivos, pero esa parte para la costa peruana es bastante difícil de calcular porque es un suelo básicamente desierto. Pasando al tema que mencionaste de los probióticos, primero que nada, ¿nos puedes explicar qué es un probiótico? Esa es una, creo yo, también tendencia. Hace un rato hablábamos de qué viene en el siglo XXI para la agricultura, el uso de bioestimulantes, bioinsumos, pero los probióticos son microorganismos de manera individual o de manera consorciada que promueven la vida y el equilibrio de un sistema biológico. Vamos a poner el ejemplo de, nuevamente, el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo está conformado por bacterias y levaduras que generan una descomposición de los alimentos, permitiendo la producción de nutrientes. Sí. Estos mismos microorganismos controlan algún patógeno, si entra alguna bacteria, si entra algún hongo, ¿no? Como el pH del jugo gástrico es ácido, estos microorganismos permiten controlar a los patógenos. Y el otro es que en el sistema digestivo, estos microorganismos producen unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas. ¿Qué cosas son? Anticuerpos. ¿Y para qué sirven? Para defender al cuerpo y elevar el sistema de defensa. Por eso hay una frase muy antigua que dice, enfermo que come, no muere. Porque si tú empiezas a alimentarse orgánicamente, el cuerpo empieza a formar inmunoglobulinas, anticuerpos, y te curas. Entonces, los microorganismos de nuestro sistema digestivo son probióticos porque promueven la vida en nuestro cuerpo. Igual pasa en cualquier tipo de ser vivo, sea planta, sea animal. Hablamos de ganado. Entonces, lo que se está buscando en la industria es utilizar esos beneficios de los probióticos, se están introduciendo en alimentos, en bebidas, en ganadería, se están dando en los alimentos de las vacas, de los cerdos, de las gallinas, y los estamos también nosotros promoviendo como tecnología EM, como probióticos de agricultura, porque buscamos básicamente aumentar la cantidad de microorganismos presentes en el estómago de la planta, que es la raíz, por ejemplo. Entonces, la idea es promover la vida de la diversidad microbiana en suelos y que beneficie, 1, la nutrición de la planta, 2, que defienda a la planta contra enfermedades, 3, que le eleve el sistema de defensa a las plantas, permitiendo soportar mejor las condiciones de estrés, ya sea por plaga, por calor, por temperatura u otros. Eso es un poco la idea, ¿no? El usar los microorganismos también podría entenderse trabajar con probióticos. Entonces, probióticos sería otro término para el uso de microorganismos. O sea, estamos hablando a lo mejor de, usas un consorcio microbiano, usas probióticos, ¿estamos hablando de lo mismo? Particularmente yo estoy absolutamente convencido de que eso es así, por lo que te decía hace unos minutos, ¿no? Nosotros hemos tomado una muestra de un aguacate recién cosechado, esterilizamos por fuera la fruta y luego le hacemos una extracción de tejido, de epidermis y de pulpa. ¿Qué es lo que encontramos? Ahí en ese microbioma de la fruta encuentro tricoderma, encuentro bacilos, encuentro encuentro algunos tipos de pseudomonas, pero también encuentro la acidoplodia, pero también encuentro problemas de verticilum. Entonces, los microorganismos están presentes en la materia viva. Entonces, cuando yo tengo un desequilibrio en la nutrición de la planta, lo más seguro es que yo tenga un desequilibrio en la microbiota. Entonces, cuando usamos microorganismos para poder mejorar el desarrollo de las plantas, yo estoy trabajando básicamente con microorganismos probióticos. Esa es digamos, una forma también de comentarlo. Ahora, ¿cuál es el mejor probiótico? El que en teoría tiene mayor diversidad de microorganismos también, ¿no? Ok, interesante, Omar. Cuéntanos sobre Bioterra, qué es lo que hacen ustedes por allá en Perú, qué soluciones
ofrecen al agro. Cuéntanos un poco al respecto. Claro, en Bioterra es una empresa que se encarga primero de la asesoría, ¿no? Capacitación a pequeño, mediano y gran empresas en todo lo que es agricultura regenerativa, ¿no? Nosotros trabajamos con consorcios microbianos para la producción de biofertilizantes, para la preparación de materia orgánica líquida fermentada, que lo aplicamos tanto a suelo como de manera foliar. En ganadería lo usamos, por ejemplo, para todo lo que es mantenimiento sanitario de establos de ganadería para evitar problemas de malos olores, para evitar problemas de moscas, y también eso lo incorporamos en el alimento y en el agua de vida a los animales como un probiótico para mejorar la digestión y la prevención de enfermedades. Y la otra línea es que lo trabajamos como un consorcio microbiano para lo que son reservorios, aguas de reservorio, para evitar problemas de algas, para evitar problemas de metales pesados, para evitar el problema también de agua con concentraciones elevadas de salinidad. Lo que hablábamos al inicio, los microorganismos son excelentes remediadores. Buscamos en la literatura suelos con salinidad, entre las 3 primeras recomendaciones te van a decir materia orgánica. Suelos con nematos, entre las 3 primeras recomendaciones, materia orgánica. Suelos con problemas de compactación, materia orgánica. Suelos con problemas fusarium, materia orgánica. Suelos con problemas de metales pesados, materia orgánica. La pregunta es, ¿qué tiene de magia la materia orgánica? Nada, tiene consorcios microbianos. Tiene microorganismos, sí. Los microorganismos son los mejores bioremediadores. Están acá hace 3.500 millones de años. Nosotros estamos hace 3.5. Ellos saben perfectamente corregir todo lo que nosotros hemos malogrado. Así que estamos descubriendo esas potencialidades. Así que a eso nosotros nos dedicamos, visitamos pequeños y medianos productores, les hacemos toda esta transferencia de información y luego los invitamos a que hagan agricultura regenerativa en sus emprendimientos, en sus campos de cultivo. Así que esa es un poco la chamba que tenemos por acá. En el caso de la aplicación de consorcios microbianos, ¿con qué cultivos específicos tienes experiencia? Bueno, ya pasado los 10 años, pues en realidad aquí en la costa norte se siembra caña de azúcar, lo hemos hecho en espárrago, cuando estaba muy de moda el espárrago, ahora estamos haciendo mucho en arándano, en aguacate, lo hacemos en hortalizas, en fresas, funciona muy bien. Bueno, acá maracuyá o la pasiflora funciona en fresa, también lo hemos aplicado para cultivos de capsicum, de uva, de banano. Si me preguntas cuáles han sido los 3, por ejemplo, cultivos en los que yo he visto mejores resultados, funciona muy bien en berries. En berries me ha funcionado espectacular, los resultados son muy notorios. En maracuyá también ha funcionado muy bien. Y en fresa, en esos 3 cultivos yo he visto que funciona espectacular el cambio. Hay cultivos un poco más lentos, se ve pues, por el desarrollo mismo de la planta, ¿no? Pero funciona muy bien cuando tú bioestimulas a las plantas, y ese es otro debate, ¿no? Si yo trabajo los bioestimulantes por separado, ¿no? Los ácidos húmicos, el ácido glutámico, las algas marinas, volvemos al debate. Si yo le pongo 500 toneladas a 1 hectárea, yo me voy a mi casa tranquilo, no le compro nada más, porque yo sé que esas 500 toneladas le van a dar todo lo que la planta requiere. Entonces, sí. No es un tema de que yo le tenga que colocar por separado. Yo puedo trabajar con un solo producto, el tema es el precio. Y ahí es donde entramos nosotros, porque le podemos preparar la materia orgánica líquida fermentada y la puedes inyectar si quieres, como es riego por goteo acá, le puedes echar 10 litros diarios. Y yo sé que ahí le estoy nutriendo con todo. Entonces, ahí hay una alternativa que las planteamos a los productores. Y bueno, ya afortunadamente todos los años tenemos nuevas personas que nos están siguiendo y pues por ahí vamos la tendencia promoviendo suelos más sanos, porque ojo, Olmo, y esto es muy importante también, el usar probióticos no solamente tiene que ver con que el productor va a tener una alternativa, sino tiene que ver con salud humana, porque no me lo han contado, yo lo he visto. Fresa que la cosecharon el lunes en la tarde le están echando 3 pesticidas y el jueves lo están cosechando de nuevo. Y el viernes está en casa tu niña, yo, mis hijos, que le preparo una mermeladita de fresa, ¿no? Una compota de fresa, y nos estamos llevando a la boca un alimento lleno de pesticidas.
Entonces, el uso de probióticos tiene que ver con salud, es una alternativa que no solamente va a beneficiar al agricultor, sino también a nuestro estómago. Somos lo que comemos, a nuestro sistema de salud. Así que por eso nosotros tenemos esta digamos, esta empresa de decirle, vamos a producir más, vamos a gastar menos, pero vamos a tener alimentos sanos en nuestras mesas. Y en ese camino estamos, bueno, con la gracia de Dios, vamos avanzando poco a poco. Ese es el camino a seguir, Omar. Oye, pues gracias por compartirnos tus conocimientos y experiencias. Rápidamente, ¿algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? No, agradecerte a ti por la invitación y simplemente volver a la reflexión final, ¿no? Es muy notorio que cada vez hay más problemas digestivos. Tenemos gastritis, hígado graso, colon irritable, digestión lenta, acidez, alergias. Cada vez hay más farmacias, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, no tenemos que ser especialistas en salud para darnos cuenta que hay más problemas de salud. Somos lo que comemos. Tenemos que hacer un cambio en la agricultura. Tenemos que dejar la agricultura sintética que eleva los compuestos reactivos de oxígeno, que genera radicales libres, que genera problemas de envejecimiento, problemas de desequilibrio nutricional. Y tenemos que ir pensando en que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que tener una salud. Entonces, hacer agricultura regenerativa no es solamente decir, yo voy a exportar aguacate y voy a ganar tantos dólares y voy a ahorrar. No, tiene que ver con que lo que va a llegar a nuestras mesas es sano. El banano, acá en Perú se produce tomate y le hace 55 aplicaciones de pesticidas. Y a mi hijo de 4 años le encanta el tomate y me da pánico dárselo. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos. Así que la agricultura debe ser una actividad en la que tengamos también que incorporar un tema de conciencia ambiental. Así que la invitación a que exploren, si les han hablado de agricultura orgánica regenerativa, hagan un esfuerzo, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, ellos se los van a agradecer. Y está demostrado, las pruebas lo dicen, se puede. Aquel que dice que no se puede hacer agricultura produciendo pesticidas, les miente. Algo tenemos que haber estado haciendo mal en los últimos 100 años, ¿no? Porque los costos han subido, las plagas han aumentado y los suelos están cada vez menos fértiles. En algo nos tendremos que haber equivocado, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la reflexión y pues mandarles un saludo a todos los que nos están escuchando y agradecerte, Olmo, por la oportunidad. Excelente, Omar. Muchas gracias por tu